buenas a todos, aquí estamos en un nuevo video, estaremos con la caverna de Gamer, veremos por qué el Unreal Engine C5 ha sido el mayor error de esta generación, y es porque, aquí va mi pregunta, ¿por qué fue un error? Y es que este video se está haciendo al mismo tiempo que se está subiendo el la siguiente parte de God of War 2018, y es que me pasé de más con el tiempo, o sea, demasiado, y es que me tardé demasiado, se tardó demasiado en hacerse, y sí, ahora podemos comenzar con el video de hoy, porque el Unreal Engine 5 ha sido el mayor error de la generación. Vamos a ver. Cada vez que un port ¿Sí? sale mal y se da el caso de que la ¿Sí? versión en cuestión es la de Nintendo Switch, se le echa la culpa a Nintendo, cuando Pero la realidad es que en realidad, casos como el reciente sobre el port de Dragon Ball Sparking Zero para la ¿ya ha salido el port de Dragon Ball Sparking Zero? Vaya, ¿cómo es? Quizás lo hayan anunciado en alguna parte, pero no me enteré. Quizá en el Nintendo Direct. Ah, sí, en el Nintendo Direct, pues solo que me salté de todo, o al menos gran parte de ese Nintendo Direct, debido a que quería ver lo de Hollow Knight. híbrida, demuestran que hay un problema real que nada tiene que ver con esta consola, sino Pues con el sí. motor con el cual se desarrolla el videojuego. Dragon Ball Sparking Ay, Zero correrá a una resolución de 810p y tendrá una tasa de 810p, 30 fotogramas, mientras que eso en la Nintendo... ¿Qué? En la Nintendo Switch 2, mientras que la 1 corre mejor resolución. 30 FPS en Switch 2, algo que sin duda es una completa vergüenza para los estándares modernos. Que ni siquiera llegue al Full HD en una consola que tiene DLSS es demencial, prácticamente ¿Qué? insultante. A ver, esperen. Y no, esto no es culpa de Switch, es culpa de la capacidad de optimización de sus desarrolladores y, aún peor, culpa del motor gráfico con el que se ha creado, el Unreal Engine 5, un motor que la gente de Epic nos vendió como la panacea. Nos lo vendieron Unreal Engine 5, o sea, lo vendieron y terminó siendo un fracaso. como el motor que sería capaz de enseñarnos unos detalles en modelados, luces y sombras como nunca antes habíamos visto, siendo literalmente fotorrealistas si el desarrollador lo buscaba. ¿Fotorrealista? Ay, otra vez. Pues que no solamente esto ha resultado ser mentira, sino que cada vez son más los juegos que llegan tocados al mercado por culpa de haber sido creados con este motor gráfico. A ver. Metal Gear Solid 3 en Snake Eater sufrió eso. ¿Y eso que es un juego reciente? Los remake, Metal Gear Solid Delta o Sparking a ver, han sido creados con este motor gráfico. Silent Hill 2 remake, Silent Hill 2 sufrió. Metal Gear Solid Delta o Sparking Zero son Metal Gear Solid Delta o Sparking... solamente 3 ejemplos, pero hay muchos más. Hoy en este vídeo de opinión repasamos la tragedia que ha supuesto el Unreal Engine 5 a nivel de desarrollo. Un motor que, al ritmo que vamos, creo que lo mejor sería que ninguna desarrolladora volviera a utilizar de ahora en adelante. Coged unas buenas patatuelas y acomodaos que vamos a comenzar. Os habla Al para la Caverna del Gamer y dentro vídeo. Tan. Bien, las supuestas virtudes del Unreal Engine 5. A ver cuáles son esas supuestas virtudes. Vamos a empezar por la carta de presentación del Unreal Engine 5. Presentación este motor en se presentó 2020. en el 2020 con la idea de ser la punta de lanza de pensado para la llegada de PS5 y series. La nueva generación que comenzaría ese mismo año. Las consolas que vendrían, PlayStation 5 y Xbox Series, se beneficiarían del potencial extra de esta nueva versión para garantizar un salto generacional acorde a las expectativas del usuario. Creo que no hace falta decir lo que ocurrió al final, ¿verdad? El Unreal Engine 5 se lanzó oficialmente. El objetivo de esta demo era mostrar el potencial de motor. Hay que decir que nos sorprendió, pero hubo demasiado en 2022 presentándose con esta demo jugable llamada The Matrix Awakens, la cual no fue más que puro humo si tenemos en cuenta el resultado final que está mostrando este motor gráfico. Hay aciertos, claro está, pero hay errores muy graves en videojuegos que no los merecen. Videojuegos con nombres increíbles que quizás con otro motor diferente habrían salido mejor a nivel técnico. A ver, aparte de Silent Hill 2 Remake, Metal Gear Snake Eater y Dragon Ball Sparking Zero, ¿cuál otro más sería?
Sea como sea, con el Unreal Engine 5 nos intentaron vender 4 funciones nuevas supuestamente revolucionarias para el mundo del desarrollo de videojuegos. Voy a proceder a explicarlas todas de forma muy pero que muy vulgar, sin lenguaje de programación ni nada, para que nos entendamos todos. La primera función se llama Nanite y se trata de un sistema de geometría que permite representar dentro del juego miles y miles de objetos diferentes con un nivel de detalle enfermizo sin que el videojuego se resienta lo más mínimo a nivel de rendimiento. Creo que ya os habéis fijado dónde está la mentira, ¿verdad? Pues... sin que el rendimiento se resienta lo más mínimo. No lo sé, Epic, parece falso. La segunda tecnología se llama Lumen y se trata de un sistema para la iluminación y los reflejos que se supone que reacciona en tiempo real a los cambios de escena y de luces dentro de un juego. Falso el objetivo también. Que tiene Lumen es el de conseguir que cada reflejo, cada brillo ocasionado por la iluminación se sienta como fotorrealista. A esto se le suma lo que se conoce como Virtual Shadow Maps, que básicamente es un sistema que, partiendo de las funciones Nanite y Lumen, busca que se generen sombras naturales a partir de cada objeto o modelado de personajes, sin que haya ningún tipo de popping o efecto cascada. Y ya, para no enrollarme más, nos queda Niagara, que es como se conoce al sistema de partículas de este motor, que estrenaba una versión mejorada para el Unreal Engine 5. ¿Qué? Todo esto, la gente de Epic intentó vendernos la moto de que el Unreal Engine 5 era el motor del futuro, el motor que definiría toda una generación. ¿El resultado? Pues ahora lo vamos a ver. En resumen, lo que tenemos es un motor a evitar y que ha manchado el lanzamiento de un buen puñado de videojuegos con... O sea, este motor se volvió un motor al que hay que... El Unreal Engine 5 se volvió uno al que hay que evitar y hay que ignorar. Nombres muy pero que muy potentes. Veamos. Ejemplos del desastre de Unreal Engine 5. Pues vamos a ver. El primer caso del que podríamos hablar Sparking es el que me Zero. ha motivado a hacer este vídeo, el de Sparking Zero en Nintendo Switch 2. ¿Sí? Tener un port de este juego corriendo a 810p, una resolución que no había escuchado en la vida, y moviéndose a 30 FPS... 810p y 30 fotogramas. Wow, eso sí que se ve horriblemente malo. Porque literalmente yo tampoco he escuchado 810 por 1440 por 1080p. Pero miren, el modo en la Nintendo Switch 1 parece que parece que a pesar de que corra un poco menos, nos sigue siendo sería igual de bueno. No, yo me estoy yendo por las ramas. Obviamente Nintendo Switch 2 le iba mejor, pero... 810p, una resolución que no había escuchado en la vida, y moviéndose a 30 FPS en una máquina que puede correr Cyberpunk 2077 a 40 FPS... Vaya, Cyberpunk, un mundo demasiado grande, mientras que en que es un juego de batallas, es más corto, está siendo una dificultad grande. Es simplemente inaceptable. Y no es culpa de Switch 2. Ya hemos visto de lo que es capaz esta consola y estoy seguro de que nos vamos a sorprender más de una vez con ella en esta generación. Es la pereza de los desarrolladores sumado a la poca efectividad del motor gráfico en cuestión. Otro caso reciente es el de Metal Gear Solid Delta Snake Eater, el remake del clásico de PlayStation 2. El cual, por cierto, a pesar de sus gráficos, que hay uno que otro problema que llegué a suponer, y es que a pesar de todo aún tiene un pequeño problema y sigue siendo la cámara. No se puede negar que se ve de maravilla. El detalle de los escenarios y modelados de personajes es increíble. Es un juego alucinante en lo gráfico, vale, pero ¿cómo rinde? Pues ya hemos visto que en algunos momentos tiene caídas de FPS inaceptables. En zonas tranquilas el juego llega a funcionar a menos de 60 FPS en modo rendimiento y cuando hay demasiadas partículas, algo de lo que se encarga la función Niagara de la que os he hablado, se llegan a tener bajones hasta los 30. Luego están los problemas con el sistema de iluminación. Ya me diréis de qué sirve tener Lumen si resulta que esta cinemática se ve peor en el remake que en el juego de PlayStation 2. O sea, dices que... Lumen si resulta que esta cinemática se... O sea, estás diciéndome que esta cinemática muy, pero muy épica en el original se ve peor que en el remake. Ve peor en el remake que en el juego de PlayStation 2. Y bueno, ahora llegamos a lo más curioso de todo. En PlayStation 5 Pro, Metal Gear Solid Delta funciona peor que en PlayStation 5 Fat o Series X. No tiene sentido. ¿Peor que en PS5 Fat? O sea, se mueve muchísimo. La versión PlayStation 5 Pro se mueve
es peor que en la versión FAT. Sentido alguno si se supone que es una consola más potente, ¿no? Pues sí, Silent Hill 2, es más a pesar de potente, ser un debería auténtico ser. juegazo, no se libró de sus problemas cuando ¿Qué? se estrenó. Día 1 el juego sufría de caídas de fotogramas de forma relativamente común y de un molesto stuttering que tuvo que solucionarse mediante parches, pero es que la cosa no quedó ahí. ¿Qué? Cuando Bloober Team quedó lanzó ahí? el parche para PlayStation 5 Pro, resulta que el juego se veía peor que en la PlayStation 5 FAT. Se generaban artefactos en pantalla y el acabado visual lucía de forma mediocre. Hellblade 2, Senua Saga, se estrenó en Series X y el acabado visual del juego se veía peor que... O sea, cuando lanzaron el parche ahora quedó peor que antes. 60 fotogramas por segundo. 60 ya sabéis la fotogramas milonga por que nos segundo. contaron en su día. Va con un modo a 30 fotogramas por segundo. 30. Ya sabéis la milonga que nos era. contaron en su día. Va a 30 FPS porque queríamos una experiencia cinematográfica. El propio ¿Cinematográfica? director de efectos visuales de Ninja Theory ¿Quieres afirmó ser que como- se trató de una decisión creativa. Pues no sé yo, porque vaya sorpresa que nos hemos llevado este año cuando se ha lanzado la Enhanced Edition, llegando también a PS5 y, 60 sorpresa, tiene un modo a 60 fotogramas por fotogramas. segundo. Ahora resulta que la visión creativa no importa tanto, ¿no? Donde dije Pues digo sí. Diego. ¿No será que lo Parece que en la visión creativa que pusieron en 30 fotogramas ya no les importó para el juego nada. necesitaba de unos cuantos meses más para lanzarse y que la versión de series todavía no estaba lo suficientemente bien optimizada? A mí me huele que fue así. Mafia The Old Country es un juego muy interesante, tiene una gran historia, un buen acabado visual y ofrece una experiencia lineal sin relleno. Lo dicho, un buen juego que busca ir al grano. ¿Por qué fue criticado entonces en su lanzamiento? Pues por sus enormes problemas de rendimiento, caídas de fotogramas por segundo, cuelgues, problemas en las transiciones... ¿Cuelgues? O sea, tuvo cuelgues. O sea, yo no vi nada de Mafia, pero sinceramente no esperaba que sufriese de congelamientos. Enormes problemas de rendimiento, caídas de fotogramas por segundo, cuelgues, problemas en las transiciones de problemas en las transiciones cinemática y gameplay, una cosa cinemática gameplay demencial. ¿Y qué vamos a decir de Mindside? El nuevo juego del exproductor de la saga GTA se ha convertido en uno de los O sea, Mindside, que fue dirigido por el productor de GTA, ahora se convirtió en uno de los peores videojuegos del 2025 por méritos propios y todo un meme en las redes. Si ¿Meme? de por sí no hay demasiadas cosas buenas que rascar en Mindside, las carencias del Unreal Engine 5 ponen todavía más de manifiesto el poco mimo que hubo detrás de este juego. Pero bugs y glitches de todo sí, tipo tiene sumados razón. a problemas de rendimiento prácticamente a cada paso que dábamos. Por supuesto. Sí, yo tampoco sabía de la existencia de este juego y ahora lo sé. Todos los juegos han salido mal. Hay casos que han llegado bastante bien con el Unreal Engine 5. Black Myth Wukong es un ejemplo muy reciente de que se pueden hacer las cosas bien con este motor. Si es que lo logran, porque Black Myth Wukong lo hicieron con mucho esfuerzo, pero lo malo es eso. Otras desarrolladoras son más perezosas. Y otro todavía más reciente es Clair Obscur Expedition 33, que de momento sigue siendo mi GOTY de este año. ¿GOTY? Un juego excelente en todos sus apartados. O sea, Al para la caverna del gamer considera Clair Obscur Expedition 33 como el GOTY de este año. Dos ejemplos de buen hacer con Unreal Engine 5. Yo sinceramente espero que sea Hollow Knight Silksong. Y con el que Sunfall Interactive ha puesto toda la carne en el asador para que salga lo más pulido posible. Estoy seguro de que han sudado sangre para ello. En esencia... Y sí que vaya. O sea, viéndolo como está, admito, o sea, yo que no me gustan los JRPGs, admito que se ve increíble este juego. De hecho... El problema del Unreal Engine 5 es que es muy difícil trabajar con él. ¿Qué? La carne en el asador para que salga lo más pulido posible. Estoy seguro de que han sudado sangre para ello. En esencia, el problema del Unreal Engine 5 es que es muy difícil trabajar con él. Demasiado. Aunque los desarrolladores insisten en que es un motor muy potente para dar músculo a sus juegos, también reconocen que en cierto modo es un riesgo porque te expones a otros problemas que dependiendo de la fecha de lanzamiento de tu juego... Lo que nos vendió no era real, así que tratando desde el juego de
del que... modo, es un riesgo porque te expones a otros problemas que exponerse a otros dependiendo problemas. de la fecha de lanzamiento de tu juego pueden tener solución o no antes del lanzamiento. En resumen, ¿cuál es mi opinión? Pues que este motor debe desaparecer y dar el relevo a uno nuevo. En el sector ya hemos visto otros motores ajenos que funcionan 1000 veces mejor que el Unreal Engine 5 y que dan resultados infinitamente mejores. ¿Queréis ver otros motores que son mucho mejores que Unreal Engine 5? Pues vamos a ver. Yo digo sí. ¿Ustedes con resultados envidiables? A ver, ¿cuáles son esos motores? Entrando ya al trapo, vamos a hablar del RE Engine, el motor que ha desarrollado Capcom y que lleva siendo la cara visible del estudio desde el año 2017, cuando lanzaron Resident Evil 7 con él. El RE Engine no solamente es un motor potente y fácilmente actualizable, sino que además ofrece no solo es fácil de actualizar, sino que se ve increíble. Una versatilidad tremenda a la hora de trabajar con él en diversos géneros. El terror fue su carta de presentación. Desde el 7, todos los Resident Evil que han salido después lo han hecho con este motor gráfico. Increíble, ¿no creéis? Texturas, modelados e iluminación que quita texturas, modelados y animaciones tipo. Y motor gráfico ofreciendo un detalle a nivel de texturas, modelados e iluminación que quita el hipo. ¡Wow! Y si hablamos además del rendimiento, es indiscutiblemente maravilloso, ya que a día de hoy ofrece una alta tasa de fotogramas en sistemas compatibles. Pero ojo, porque si quieres hacer un juego de lucha, puedes. Street Fighter 6, pues aunque parezca mentira, se ha creado utilizando el RE Engine. No solamente Street Fighter 6 se usó el RE Engine para crear este Street Fighter. No te sirve para graficotes fotorrealistas, sino que este motor también puede ofrecer una paleta de colores muy vistosa y un aspecto más cartoon. Todo ello con un rendimiento de 10 y siendo fácilmente porteable a Nintendo Switch 2, cuya versión es... portear un Street Fighter 6 a Nintendo Switch 2. Bastante sorprendente, todo se ha dicho. El próximo juego de la saga Onimusha también llegará con este motor y fijaos... Onimusha será creada con un RE Engine, y miren lo que se ve este juegazo. No se ve. Cuando estuve probando Resident Evil Requiem en las oficinas de PlayOn, nos pusieron una demo de este título y resultaba increíble. Para la caverna del gamer jugó una demo de este juegazo Onimusha Kawaii of the Sword. Increíble que se viera de esta manera. Wow. Alucinante lo que se nos viene con este Onimusha. Y tampoco deberíamos quitarle el ojo a Pragmata, otro que pude jugar hace unas semanas y que se trata de un shooter en tercera persona de ciencia ficción. Estamos ante otro terreno totalmente diferente a nivel artístico y ante otra obra a nivel técnico y de rendimiento bastante prometedora. Pues si Pragmata sale al mercado tal y como se jugaba la demo, maravilla la que se nos viene. Donde sí que es cierto que este motor ha tenido algún que otro problema es con la saga Monster Hunter, ya que hay que decir... ¿Monster Hunter? O sea, asignatura pendiente, mundos abiertos. O sea, bueno, admitámoslo, Monster Hunter sí llegaría a tener problemas con este motor gráfico. Wilds se estrenó con algunos problemas técnicos, sobre todo en PC. Si el RE Engine tiene una asignatura pendiente, son los mapas más abiertos, pero seguramente con el tiempo ese problema quedará solucionado. El segundo motor que quiero destacar es lógicamente el Decima Engine. A ver, Decima Engine. Yo nunca conocí este motor. De hecho, ni siquiera he oído sobre ella. Guerrilla PlayStation. Engine, conocido por dos sagas en concreto, Horizon y Death Stranding. Ya conocemos las virtudes de la saga de Aloy. Son dos juegos preciosos y que nos ofrecen mundos abiertos vistosos y con combates espectaculares contra bestias mecánicas, llenos de efectos de Pues sí, admitámoslo. Tiene batallas bastante buenas. Y yo he jugado el Forbidden West. Y déjenme decirles que es una enorme maravilla lo que nos pusieron en Forbidden West. Partículas y explosiones. Sí. Pero ojito, porque irónicamente el estudio que más partido le ha sacado a Décima es Kojima Productions. Death Stranding 2 es una obra maestra a nivel técnico. No solamente los modelados de personajes y escenarios parecen totalmente reales, es que el juego tiene un rendimiento asombroso. 60 fotogramas por segundo, sin caídas en ningún momento, incluso en PS5 estándar. 5 estándar, o sea, se ve increíble, incluso sin caídas. Wow. Y fijaos en escenarios como este, absolutamente sobrecargados de partículas y donde los FPS no se resienten ni una sola vez. Que sí, que estamos hablando de Hideo Kojima, que el tipo es un genio y demás, pero creo que si esto fuera el Unreal Engine 5, ni siquiera Kojima habría podido hacer magia. Y hablando de Kojima, ¿os acordáis del Fox Engine de Konami? Ya tiene sus añitos y... Fox Engine, así que Konami
utiliza el Fox Engine en Metal Gear. En algunos aspectos puede que se le vean las costuras, pero ¿quién diría que esto, Metal Gear Solid 5, es un juego que ya tiene más de una década? Nadie, ¿verdad? Y se ve increíble. Lo más interesante es que no solo fue un juego para PC, PS4 y One, sino que fue porteado a la generación anterior, PS3 y 360, con unos resultados bastante sorprendentes que nadie esperaba. El Fox Engine era el que se iba a utilizar para Silent Hills, el proyecto de Kojima. O sea, ese motor Fox Engine era el que se iba a usar para Silent Hill PT, pero... Y del Toro, que se quedó solamente en la demo PT. Pues sí. Una demo que, vista a día de hoy, continúa siendo una auténtica barbaridad. Solamente imaginar lo que habría podido ser de este motor gráfico de haber caído en buenas manos tras la salida de Kojima. Si hablamos... sí... O sea, imaginarse lo que pudo haber sido este motor gráfico si hubiese caído en buenas manos. ¿En cuáles manos terminó cayendo Fox Engine? De Nintendo tenemos los diversos motores que se han empleado, por ejemplo, para sagas O sea, ¿cuántos motores tiene Nintendo? Porque miren todo esto. Mario, Zelda, Xenoblade, Kirby y más. De seguro utilizaron más de un solo motor. Como Xenoblade, Mario, Zelda, Smash Bros. O Kirby. Motores que han rendido al máximo en sus consolas, ofreciendo en muchos casos experiencias a 60 FPS desde los tiempos de GameCube y otras a 30, como la citada saga. O sea, desde GameCube tuvimos juegazos a 60 FPS por segundo. A Xenoblade o Luigi's Mansion 3, que fueron verdaderos portentos técnicos para la primera Nintendo Switch. Evidentemente, todos estos motores de la gran N son como la fórmula de la Coca-Cola. Sabemos que existen, pero Nintendo nunca va a revelar la composición y las herramientas que hay en su interior. Pues es como una receta secreta. Y luego nos queda otro motor que no es propietario, pero que sí. Unity. Wow. El motor gráfico Unity. Y es que prácticamente Hollow Knight se está creando con el motor gráfico Unity, sí, el cual digamos que es el paraíso, sí, vean, el paraíso para el juego indie. Y es que Hollow Knight está siendo estrenado con ese Ori ante Forest y Ori ante The Wisp. La copia de Zelda también estaría la del ganso. Que cuenta con una enorme popularidad. Unity, un motor gráfico con el que hemos recibido auténticas joyitas indie con estilos de arte muy variados. Ori and the Blind Forest, Cuphead, Hollow Knight, Crow Country y un largo etcétera. Es cierto que no es un motor ni de lejos tan exigente como el Unreal Engine 5, pero cuando... No es tan exigente, pero cuando se le saca partido, se ve bien. Se ha convertido en el estándar dentro de la escena indie es porque se ha hecho valer entre los desarrolladores. Pues sí. ¿A qué quiero llegar con esto? Pues a que si os fijáis, en la mayoría de los casos, salvo el de Unity, claro está, los motores que mejor funcionan son los propietarios, los que el estudio ha creado. Motores propietarios. Los motores que mejor funcionan. Así que los motores con que mejor funcionan son los que están con los propietarios o con los creadores. Son los propietarios, los que el estudio ha creado. Décima lo creó Guerrilla, un estudio de Sony creado. Décima lo creó Guerrilla. Propietarios, los que el estudio ha creado. Décima lo creó Guerrilla, un estudio de Sony, creadores de Horizon, y fue aprovechado por Kojima para Death Stranding. El Engine lo creó Capcom y se ha convertido en su único motor, actualizándose cada poco tiempo. El Fox Engine lo creó con Engine se actualiza cada poco tiempo. Fox Engine prácticamente lo creó Kojima y lo hace de forma increíble. Con el apoyo de Kojima, y nos dio auténticas barbaridades con PT y Metal Gear Solid 5. Y bueno, sí, también alguna que otra cagada, como por ejemplo el eFootball, para que nos vamos a engañar. Y Unity, aunque no es un motor propietario, ofrece versatilidad, buen precio. Pero en cambio Unity, mucha versatilidad. Infinidad de herramientas para crear videojuegos independientes. Unreal Engine, por su parte, solamente tiene potencia. Sus juegos se ven de maravilla, desde luego, pero hablamos de juegos. ¿No es necesario que también se jueguen de maravilla? Pues eso no siempre es posible, problema. Al menos de lanzamiento. Con los debidos parches que van llegando, la cosa mejora, claro está. Para estos casos me hace mucha gracia tener que recurrir a un lema que utilizó la marca de neumáticos Pirelli en su momento, pero es que aplica perfectamente. ¿Os acordáis del famoso potencia sin control no sirve de nada? Pues con el Unreal Engine 5 pasa exactamente esto. Bueno, supongo que tiene razón este lema.
Pero también admitiré que nunca escuché ese lema. ¿De qué nos sirve tener los gráficos más potentes del mercado, los más espectaculares a Si nivel no visual, sirven si de luego nada. los juegos van a llegar hechos pedazos el día 1 y vamos a tener que esperar a vete a saber cuántos parches para jugarlos en condiciones? Es bastante irónico y triste a la vez que cuando un videojuego se anuncia que está siendo creado con el Unreal Engine 5 nos echemos a temblar en lugar de alegrarnos. Preferimos cualquier otro motor gráfico, aunque este sea antiguo. Conclusión, hasta un lado. Unreal Engine 5 y bueno, gente, fuera con de esto aquí. llegamos al punto de las conclusiones. A lo que quiero llegar es No a es que no es culpa culpa del de un sistema sistema. concreto cuando un juego con Unreal Es Engine cosa 5 del llega motor. dando problemas. Que Sparking Zero llegue a 810p y 30 fps a Nintendo Switch 2 no es que la máquina de Nintendo no pueda con él. Ha demostrado no, poder los con cosas más desarrolladores. potentes y, como dije, seguro que nos sorprende en el futuro montones de veces más. Lo de Sparking Zero es la combinación de la desgana de Bandai, que lleva ya tiempo siendo una constante, y del uso de un motor gráfico que casi todo el mundo utiliza, pero que realmente casi nadie comprende del todo. Y es ahí donde está la cuestión. Si utilizas el Unreal Engine 5, crees que le estás dando caché a tu videojuego. Estás utilizando el motor más potente que hay ahora mismo, el que tiene las herramientas más tochas. Pero... Nanite, Lumen, Niagara, menudas palabrejas, ¿eh? Sí, el caso es que son palabrejas que al final caen en saco roto. Y es que ya prácticamente ningún jugador confía en el Unreal Engine 5. Llevamos años sintiendo que el Unreal es muy mejorable. No se nos va a olvidar el desastre que fue Batman Arkham Knight de lanzamiento, y este utilizaba el 3 en sus etapas finales de vida. A ver, Batman Arkham Knight pese a su... Batman Arkham Knight de lanzamiento, y este utilizaba... mejorable. No se nos va a olvidar el desastre que fue Batman Batman Arkham Knight fue un desastre en su primer día, pero se mejoró. Y este utilizaba el 3 en sus etapas finales de vida. El 3 se usaba a sus etapas finales de vida, pero... Hasta tuvieron que retirar el juego de Steam para arreglarlo, algo... ¿Retiraron el juego de Steam para arreglar el juego? Que llevó varios meses. Ni cuando ¿Meses? O sea... Tardaron meses en arreglarlo y aún así... El motor estaba exprimido al máximo, lograron domarlo a nivel de rendimiento. Y aún así lograron exprimirlo al máximo. Y luego está el caso de Jedi Survivor, que llegó utilizando el Unreal Engine 4 a pesar de que el 5 ya estaba en el mercado. A ver, Star Wars Jedi Survivor usó el 4... aun cuando el 5 estaba, y aún así lo hicieron bien. Este juego fue conocido por tener el peor modo rendimiento del mercado, el cual rara vez llegaba a los 60 FPS. El peor modo rendimiento. Wow, eso ya es demasiado decir, porque Jedi Survivor es un juegazo. Horrible. Hicieron falta una buena cantidad de parches para que esos 60 FPS fueran una constante. O sea, ¿cuántos parches tuvieron que tirar para que se mantuviera los FPS de manera más constante? Hicieron falta una buena cantidad de parches. Debieron de parches para que esos 60 FPS fueran una constante. Como veis, lo del Unreal Engine no es nuevo, ya tiene una historia detrás. Simplemente este motor ya ha cruzado todas las líneas posibles. Está rompiendo juegos que deberían haber salido pulidos. Juegos maravillosos que por culpa de las carencias de este motor están siendo noticia por los motivos que no deberían. Parece que a Epic le importa más vender las palabras Ray Tracing que el hecho de que los juegos vayan a pedales simplemente por tener ese trazado de rayos. Otra palabreja. No sé vosotros, gente, pero yo soy de los que piensa que el trazado de rayos es una de las mayores tomaduras de pelo. Bueno, eso es cierto. El Ray Tracing, la tontería... No sé vosotros, gente, pero yo soy de los que piensa que el trazado de rayos es una de las mayores tomaduras de pelo que nos han colado con las tarjetas gráficas, los motores y demás. Un reflejo más realista en un charco o en un cristal que en muchos casos se traduce en que un juego rara vez llega a 40 FPS a no ser que tengas un PC de la NASA. Metal Gear Solid Delta, el remake de uno de los videojuegos de mi vida, sea noticia por prácticamente poseer problemas. Por caídas de fotogramas y por mala resolución. Me dolió que Silent Hill... Por poseer caídas de fotograma y mala resolución. Silent Hill problemas, lo fuera mismo. Noticia por sus problemas de rendimiento en sus primeros días o por... O sea, problemas de rendimiento en sus O sea, ¿en serio Silent Hill tuvo problemas de rendimiento en su primer día? Silent Hill... Yo cuando vi el juego en YouTube prácticamente no noté ninguna carencia, aunque claro, estamos hablando de YouTube. Y de hecho no jugué ese juego. A pesar de que me hubiese gustado jugarla. Horrendo parche para los usuarios de su horrendo parche que lo empeoró todo. PS5 Pro.
Y este dolor se va a repetir con todos y cada uno de los videojuegos que me interesen y que por desgracia lleven este maldito logo en la parte trasera de la caja o en los créditos. Wow. La realidad es que en la mayor parte de los casos no es culpa de una consola o de otra, simplemente el Unreal Engine 5 tiene que hacerse a un lado y dejar de romper videojuegos. Este motor, vendieron. El Ray Tracing, el Nanite, el Lumen, Niagara y todos estos términos tan bonitos sobre el papel no han sido más que una poesía para intentar embelesarnos. Pero a fin de cuentas, la realidad ya es muy evidente y la conocemos todos. Dejaos de chiribitas, Epic. Dejad de inventar palabras y de vender tecnologías gráficas que ni vosotros sois capaces de comprender. Ya me diréis para qué necesita Fortnite todas estas tonterías. Y vamos a ponernos las pilas para que en el futuro los videojuegos puedan brillar desde el primer día en un mayor número de casos. Lo de la pereza de los desarrolladores ya es otro tema. En estos casos solamente podemos combatir con una cosa, la cartera. Sin más, con esto termino la turra, gente. Yo no sé vosotros, pero deseo que pronto el Unreal Engine 5 sea cosa del pasado y que dejen ya de vendernos la moto con palabras bonitas sobre aspectos gráficos que luego, a fin de cuentas, nos importan un rábano. Jugamos para divertirnos, no para que el grano de la frente del protagonista se vea reflejado en un espejo. Sin más, con esto me marcho, no sin antes recordaros que podéis encontrarme en las redes. Bueno, hasta aquí llegó el video de hoy, espero que les haya gustado. Este video nuevamente se volvió a alargar y todo por mi culpa. No culpa del video, mi culpa. Y es que si se alargan es por problemas que llego por una extraña obsesión que me llega a pasar en esos momentos o que no llego a entender una que otra cosa. Pero bueno, no, en cuanto a God of War, esto es más por incompetencia, por no saber hacia dónde voy. Pero bueno, ese solo me pasa a mí y espero que no a otra gente le llegue a pasar lo mismo, pero bueno. Es que tenéis en pantalla y que si os hacéis miembros del canal podréis entrar al servidor de Discord. Hagáis lo que hagáis. Bien, denle like, comenten, suscríbanse y activen la campanita del próximo nuevo video. Y como va a decir lo propio Al, si os hacéis miembros para la cadena del gamer, canal podréis entrar al servidor de Discord. Hagáis lo que hagáis, ya sabéis que aquí se os quiere igual, pero recordad que es lo verdaderamente importante, que os cuidéis mucho, que cuidéis de los vuestros y disfrutéis siempre del mundo del videojuego. Os habla Val para la caverna del gamer y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Bye bye.